Hola, estás en Emilius BGS. Siempre he querido crear filtros con colores fríos donde aparezcan efectos neón y otros elementos estéticos. Y justo algunas personas en Instagram me escribieron preguntando algo relacionado. Así que hoy te traigo un tutorial donde hablaremos de neón y LUT para generar este efecto. Este te servirá de base e inspiración. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Vamos a crear primero el efecto neón. Para ello trabajaremos con Photoshop. Utilizamos una simple plantilla como esta. El fondo será de color negro. Vamos a seleccionar la herramienta texto. Le pondremos un color diferente que el fondo, como por ejemplo blanco. En estos momentos presionamos Control y marcamos la capa de texto. Fíjate cómo aparece un cuadrado gris. Iremos a crear una nueva capa. Esta acción permite marcar los bordes del texto. Ahora con la capa 1 iremos a Edición para utilizar la herramienta Contornear. Tenemos que aumentar el ancho del trazo y por supuesto elegir un color distintivo. La posición elegida será exterior. Ya vemos los bordes blancos. Agregamos un estilo de capa y seleccionamos resplandor exterior. Las formas de creación pueden variar, pero esta sería el estándar. El modo de fusión está en normal. La opacidad debe rondar entre los 60 y 70%. Este es el color que yo he elegido, el azul. El elemento extender genera todo este halo, así que es recomendable que dosifiques. También tienes que dosificar el elemento rango. El mismo proceso debes realizarlo con la opción de resplandor interior. Este tiene los mismos elementos que el anterior, solo tienes que observar detenidamente la elección que he realizado. Como último paso, entramos a filtro y buscamos desenfoque gaussiano, porque siempre las luces neón tienen cierto estilo blur. El radio que utilizaremos es de 1.5%, aunque puedes bajarlo mucho más. Ahora, para exportarlo, vamos a deseleccionar el fondo. También vamos a recortar para que su visualización sea mejor. Exportamos en formato PNG. Listo, para crear otras luces de neón, tenemos que ir nuevamente al estilo de capa para cambiar los colores seleccionados. Es decir, pasaremos de azul a verde. Vamos a continuar trabajando. Cuando tengas todos tus textos neón, vamos hacia Spark Art. Utilizamos una plantilla en blanco y vamos a agregar un Face Tracker. Y luego agregamos un plano. Crearemos un material. Flat será la opción para el Shader Type. En estos momentos agregaremos la primera textura de neón. Tendremos que ajustar su escala para que se visualice bien el efecto. Ya lo tenemos. Vamos a colocarlo por encima de la cabeza. Cambiemos el nombre del plano para tener un mejor orden. Ahora duplicaremos el primer plano. Le cambiaremos de posición.
Haremos esta misma dinámica para todos los textos neón. Siempre los coloco en diferente posición para que se aprecien mejor. Un proceso muy importante es que cada material tenga deshabilitado el Use Depth Test. ¡Listo! Continuemos con nuestro trabajo. Cada plano tendrá un nuevo material y, por supuesto, una nueva textura asociada al texto neón. Tenemos que repetir el proceso con todos los 6 planos. ¿Quieres ver cómo quedó? ¡Vamos a probarlo! Tiene un buen acabado. Quizá falta un mejor detalle para resaltar el estilo neón, pero es un buen comienzo. Ahora quiero unir este efecto con un LUT que he preparado. ¡Vamos a ello! Abrimos Photoshop. Hace unas semanas publiqué un video respecto a la creación de LUT. Realizaremos el mismo proceso. En este caso estoy usando Photoshop 2021. Iremos realizando unos ajustes de curvas. Quiero generar un LUT donde los colores magenta y azul predominen. Luego podemos interactuar con el brillo y contraste. También trabajaremos con otros elementos. Cuando hayas terminado, lo exportamos como tabla de consulta de colores. El formato Cube es el que nos importa en esta ocasión. ¡Listo! Ahora vamos a utilizar un LUT neutral. Creamos una nueva capa de relleno de ajuste y seleccionamos Consulta de colores. Aquí daremos clic a cargar el 3D LUT. Importamos nuestro nuevo archivo Cube. ¡Ya lo tenemos! Podemos exportar este archivo ahora en PNG. También puedes hacer más ajustes adicionales. Regresemos a SparkR. Importamos el popular patch Fast Color LUT. Mostramos el Patch Editor. Acto seguido, creamos un rectángulo. Este debe cubrir toda la pantalla. Luego, creamos un material. Recuerda, el Shader Type estará en Flat. Para la textura, tendremos que habilitar el Texture Camera y agregarla. En el Patch Editor agregaremos la textura del material, el Camera Texture, el Patch Fast Color LUT y por supuesto el LUT en formato PNG que hemos creado. Este archivo siempre tendrá activado el No Compression. Conectamos todo. Ahora vamos a probarlo. Ahora tenemos una apariencia totalmente distinta. Con este LUT el neón destaca más. Puedes elegir el LUT que desees. También sería bueno optimizar para suavizar los colores dentro del mismo LUT. Pero eso quizá es para otro video. ¿Qué te pareció? Espero que te haya gustado. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.